Dios les bendiga a todos los hermanos que nos están viendo en esta transmisión, en su celular, en el dispositivo que está. Le damos la gloria y la honra a Dios por permitirnos estar aquí reunidos. Damos a mí gracias a Dios y a los hermanos que hoy nos acompañan en este día para poder adorar y alabar a Dios. Dispongámonos, vamos a recibir palabra de Dios que tiene nuestros corazones, cantarle, adorarle, dispóngase allá donde está, no tengamos temor de hacerlo, y si lo hay, también dispongámonos nuestro corazón a poder hacer lo que Dios tiene para nosotros. Saludo a todos aquellos que están, los que están aquí presentes también, y vamos a hacer este culto de bendición. Amén, hermanos. Gracias te damos, Dios, en esta mañana. La honra y la gloria es para ti, Señor amado. Nos presentamos delante de ti, Señor. Tú que estás allí en tu casa, oh Dios, la gloria llena estas vidas, las parejas, los niños, Señor amado, los adultos allí, en los hogares, papá Dios. Alcánzalos, Padre amado, que ellos, papá Dios, puedan mirar, Señor, cantar con nosotros, Señor. La palabra de Dios dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, Señor. Gracias te damos por la adoración, por la alabanza. Glorifícate por la mensaje, aleluya, Señor. En esta mañana, Padre, alabanzas a ti, Señor, porque tú eres digno de adorarte, de exaltarte, Padre. Yo te doy gracias por mi hermano aquí presente. Oh Jehová de los ejércitos, toma nuestras mentes, toma nuestros corazones, aleluya, Señor. Glorifícate, Padre maravilloso. Oh Santo, te adoramos, Padre. A eso hemos venido, Señor, a adorarte.
Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Grande es el Señor, aleluya, bendito eres. Alabamos tu presencia, Señor, bendito, bendito, aleluya. Grande y poderoso, grande y santo.
cortico. Gloria a Dios, vamos a programar, tratar de extendernos un poquito más en la alabanza, en la oración. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Un saludo especial a todos los que nos ven, nos escuchan. Gloria a Dios. Esperamos en esta mañana ser de bendición para su vida. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios, continuar lo que hemos venido estudiando hace 8 días en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Gloria a Dios. Voy a ser breve para poder cantar otra canción, otro coro ahorita antes de terminar. San Lucas capítulo 23, versículo 32. Vamos a leer hasta el versículo 46, gloria a Jesús. Lucas capítulo 23, capítulo 23, versículo 32. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Estamos hablando de la crucifixión de Jesucristo. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: ¿quién le estaba injuriando? Malhechores que estaban colgados. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Gloria a Dios. Padre, una vez más te damos gracias por este tiempo, bendito Dios. Oro por todo aquel que nos ve, que nos oye, Señor precioso. Y pedimos en el nombre de Jesús para que a través de tu Espíritu Santo abone sus corazones y haga de estas vidas terrenos fértiles y prósperos, donde tu palabra haya cabida, Señor, crezca y se multiplique para gloria de tu bendito nombre, Señor. Concede a tu siervo que con denuedo hable tu palabra, Padre, mientras tú extiendes tu mano para hacer señales, milagros y prodigios en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se acuerdan que hablamos hace 8 días? Hermana Patricia, hermano Oscar, hermano Wilson, hermana Brigitte. ¿Si se acuerdan que hablamos hace 8 días? Gloria a Dios. El hermano Samael, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Si de alguno de los que me está viendo se acuerda, gloria a Dios. Hablamos del testimonio, gloria a Jesús.
hablamos del testimonio. Hoy vamos a hablar del testimonio de Jesucristo. Yo recuerdo haber una vez compartido este pasaje que leímos y lo titulaba acerca del poder transformador del amor, el poder sanador del amor, cómo el amor sana y transforma. Pero hoy quiero que hablemos este mismo pasaje viéndolo acerca del testimonio. Hablábamos acerca del testimonio teórico práctico. El testimonio práctico lo que hace es aplanar el camino para que mi testimonio teórico pueda ser eficiente. Eso hablábamos hace 8 días, gloria a Dios. Y hoy vemos en este pasaje, la Escritura nos narra que habían 3 hombres colgados en una cruz, crucificados. Gloria a Dios. Este pasaje nos deja una enseñanza, o lo primero que observamos, que podemos entender, la primera impresión es que esto nos llena de esperanza y podemos entender que nunca es tarde para buscar de Dios. Es la primera impresión, es lo primero que yo aprendo cuando leo este pasaje, que nunca es demasiado tarde, que la mano de Dios, la gracia de Dios no es corta, que la mano de Dios no se ha cortado, que la gracia de Dios es tan poderosa, mi hermano, que sin importar la condición, sin importar la situación, Él está presto, hermano, para acudir en nuestra ayuda. Gloria a Dios. Es lo que yo entiendo en este pasaje como primera impresión, que ningún hombre, sin importar la condición que esté viviendo, queda fuera del alcance de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios es tan extensa que abarca. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, no sé, nosotros tal vez se nos viene a la mente un caso que usted considere caso perdido? Hablando del Evangelio. No sé si usted piensa en alguien, en alguna persona que usted haya dicho, o que usted, aunque no lo haya dicho, puede decir, esa persona es caso perdido. Definitivamente no hay solución. Humanamente hablando, estos 2 hombres al lado de Jesús podría ser uno de esos casos. Eran casos que perdidos. Definitivamente ya no había más. Y la Escritura relata, mi hermano, la conversión de toda clase de hombres. Toda clase de hombres, hermano. No hay ninguna clase social ni ningún estrato fuera de la gracia y la misericordia de Dios. Si usted va a la Escritura, usted escucha hablar de Lucas. ¿Qué era Lucas? ¿Qué hacía Lucas? Era médico. Hablamos de Mateo. ¿Quién era Mateo? Era un político, cobrador de impuestos. Amén. Pablo. ¿Quién era Pablo? Antes de ser convertido, también era un hombre que ejercía en la política, también era un hombre que tenía influencia. Hablamos de Pedro. ¿Quién era Pedro? Era un pescador, un hombre que vivía y dormía a la orilla del mar, en un chinchorro, en una hamaca, en un cambuche. Oímos hablar de Rahab. La Escritura también habla de Rahab. Oímos hablar de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un religioso de su tiempo. Y cuando decimos, no, ¿a cuántos nosotros, personas religiosas, los excluimos? Ya está fuera de la gracia de Dios. Hablamos de un hombre endemoniado gadareno. Podíamos clasificarlo entre los indigentes. Podíamos clasificarlo entre las personas que ya no tienen uso de razón y que definitivamente no se puede hacer nada por ellos. Entonces yo veo en la Escritura lo extensa de la gracia de Dios, y este grupo todos están dentro de los que fueron alcanzados por la misericordia de Dios. La primera impresión que yo encuentro en la Escritura es que nunca es demasiado tarde para Dios. Amén. No nos cansemos pues de hacer el bien a quien es debido. Siempre que citamos este pasaje, lo aplicamos como a aportar algo material, aportar algo económico. También lo podemos aplicar en nuestro aporte espiritual. No nos cansemos de hacer el bien a quien es debido. Es decir, no nos cansemos de insistir. No nos cansemos de hablar, no nos cansemos de invitar. Nunca es demasiado tarde para Dios, porque la Escritura dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Gloria a Jesús. Entonces, mi hermano, este hombre al lado de Jesús no era un simple ladrón, no era un ladrón común y corriente. Para poder
entender más en detalle la condición de esta persona. Si estaba en este lugar era porque lo merecía, ¿cierto? Él estaba ahí ¿por qué? Por ladrón. Él no estaba en la condición de Jesús de una manera injusta. La Escritura dice en el versículo 41, San Mateo 27, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Quiénes decían esto? Los sacerdotes, los principales y los escribas. ¿Qué estaban haciendo? Jesús estaba muriendo, estaba agonizando. ¿Ellos qué estaban haciendo? Se estaban burlando. No, que no predicaba, que tenía poder, no es hijo de Dios, que estaban escarneciendo. A otros salvó y no se puede salvar a sí mismo. Si eres rey de Israel, desciende de esa cruz, decían ellos, dice el versículo 42. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Dice el versículo 44, y es lo que quiero que enfoquemos esta mañana. Lo mismo le injuriaban también, ¿quién? Los ladrones que estaban crucificados con él. Eso está en San Mateo 27. Mire lo que dice San Marcos. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Dice San Marcos en el versículo 32, capítulo 15: también los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Quién era este hombre? Este hombre vivió una vida desordenada. Era, desde el punto de vista humano, lo más normal que un hombre, después de ser azotado, después de ser condenado, después de ser expuesto al vituperio, lo más natural es que en esta condición estuviese implorando ¿qué? Misericordia. Estuviese rogando por una última oportunidad. Pero la Escritura me dice que este hombre no solo invirtió su vida para hacer daño al prójimo, sino que en el último momento de su vida estaba injuriando a Jesús. Yo no sé si usted ha conocido a alguien que en momentos difíciles, en vez de volverse a Dios, más rebelde se pone, más se endurece. Se estaba muriendo, hermanos, y en vez de clamar por misericordia, estaba haciendo escarnio y estaba haciendo burla de Jesús. La palabra de Dios relata la conversión de este hombre. Este pasaje me deja claro que a simple vista que era un hombre rebelde, que era un hombre duro, que era un hombre no muy fácil de convencer, que era un hombre que había experimentado seguramente cárcel, seguramente vituperio. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que seguramente era un hombre que estaba lleno de cicatrices. Si hubiese sido en nuestro tiempo, tal vez hubiese tenido varias entradas a la cárcel, de pronto tendría puntos por aquí, de pronto 2 tiros, de estas personas que nadie lo convence con nada. Personas que dudan y desconfían de todo mundo. Vemos cómo en el final de sus días, estando colgado, hermano, ni aún así su corazón era tocado. Era insensible. Y no solo era insensible, sino que manifestaba una dureza, mi hermano, a través de la injuria contra Jesús. Pero la palabra de Dios dice que este hombre se convirtió a Dios. Este hombre fue transformado y fue alcanzado por el poder del Evangelio. Gloria a Dios. Eso dice la palabra de Dios, Lucas 23:40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo... La Escritura narra, y hay 2 pasajes que leímos, que ambos estaban ¿qué? Injuriando a Jesús. Ambos se estaban burlando, ambos estaban haciendo vituperio, pero de pronto sucedió algo. Resulta que uno de los dos de repente empezó a reprender a otro y decirle: un momento, ¿es que acaso usted no tiene temor? ¿Acaso usted no se da cuenta que este hombre de una manera injusta
está siendo castigado, usted y yo merecemos. Es decir, uno de los dos estaba reconociendo su condición y estaba reconociendo la condición y la posición de Jesús. Lucas 23:40 dice: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? He ahí un sabio, porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. De repente un necio se hizo sabio. Algo pasó, hubo un milagro, hubo un cambio, hermano. La Escritura relata una actitud, y un par de versículos más adelante relata una actitud diferente, como si fuera otra persona, como si no fuera el mismo. La palabra de Dios nos enseña o manifiesta a través de esta actitud que este hombre estaba siendo redarguido de su pecado. Este hombre había sido cambiado, pero ¿qué lo transformó? En una ocasión yo hablaba, usando este pasaje, y hablaba del poder transformador del amor. Y hace 8 días se me venía a la mente y hablaba acerca del testimonio. Este hombre no fue convencido a través de una predicación. ¿Qué lo convenció a él? ¿Qué creen ustedes que lo pudo haber transformado? Él nunca oyó predicar a nadie. Él no estaba en la playa al lado de Jesús escuchándole. La Biblia no lo dice, pero seguramente yo creo que él no estaba entre los 2,000 o los 5,000 cuando Jesús hizo el milagro. Seguramente él no estuvo entre los 3,000 ni los 5,000 cuando Pedro predicó. Él no oyó predicar a nadie. No había presenciado el milagro y el poder de Jesucristo obrando. Lo peor aún, en los últimos momentos, él no vio a los fariseos, no estaba viendo a los principales que le rindieran homenaje a Jesucristo. Por el contrario, ¿qué estaba viendo él? Él estaba viendo cómo los principales, los religiosos y los fariseos de su tiempo estaban haciendo escarnio de Jesús. Entonces, ¿qué lo cambió a él? ¿Qué lo convenció a él? La única corona, aunque oyó hablar de una corona, pero la única corona que este ladrón pudo ver en Jesús fue una corona de espinas. Fue lo único que él pudo observar. ¿Qué lo convenció a él? Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La única actitud, lo único que pudo presenciar este hombre en toda su vida fue oír de Jesús unas pocas palabras, entre ellas: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hubo algo que rompió todo el esquema natural, todo a lo que él estaba acostumbrado. Hubo algo que le rompió el sentido natural, le rompió el sentido común. Él dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo puede suceder? Acá hay algo diferente. No es una persona normal. Seguramente conocía o había podido escuchar de Jesús en ese tiempo. Normalmente, ¿cómo actuaría usted cuando es acusado injustamente? Normalmente, no vamos a hablar de algo diabólico, satánico, vamos a hablar de algo natural, en el término de no llegar a pecado. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, cuando después de servir, después de aportar, después de proveer, suplir de su tiempo, de su dinero, de su inversión,
después de esforzarse por bendecir a alguien, no solo no le agradezca, sino que le ataque, le vitupere, le injurie? ¿Cómo se siente naturalmente, mi hermano? La Escritura dice que este hombre escuchó el caso de Jesús. Y él dijo, ¿cómo es posible? En condiciones naturales eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, si hablo de la iglesia, más bien actuaríamos como Elías? ¿Cómo actuó Elías? En 2 Reyes 1:10. Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿Cuántos de nosotros usamos pasajes bíblicos como este para desahogar nuestros sentimientos? Para justificar la indignación, la impotencia. ¿Cuántos de nosotros? Esto estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los profetas de Dios. ¿Cómo actuó? Dijo Elías, si soy hijo de Dios, que descienda fuego del cielo. ¿Cuántos de nosotros actuaríamos como Eliseo? ¿Qué dijo Eliseo? ¿Eliseo clamó por misericordia? No, Eliseo clamó por él. Dijo, Señor, ten misericordia, no de ellos, de mí. Hazlos ciegos mientras yo me escapo. Eso dice la palabra de Dios. Y dijo en 2 Reyes 6:18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo, Señor, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Quién pidió que ellos fueran ciegos? Eliseo. Fue la oración de Eliseo. ¿Cuántos de nosotros tomamos estos pasajes? Gracias a Dios, nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Amén, hermanos. Gracias a Dios, nuestro modelo. El Señor enseña y habla por la Escritura estas experiencias, pero nuestro modelo a seguir es Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, la iglesia, actuaríamos como Moisés? ¿Quiénes están por Jehová? Hágase de este lado, y los que no están por Jehová, que se abra la tierra y se los traga. Número 16:28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Si hubiese conocido de Dios, o el testimonio hubiese sido de algún ministro de Dios, seguramente este hombre estaría clamando para que Dios hiciera caer fuego del cielo y su justicia se aplicara sobre él. Seguramente estaría orando para que... Pero el único testimonio que él vio en la tierra de un cristiano fue el testimonio de Jesús. ¿Y por qué estaba orando? ¿Por qué estaba clamando? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesucristo había sido condenado por los hombres. Jesucristo había sido juzgado por un tribunal en base a mentiras. Jesucristo había sido condenado a muerte. Había sido azotado, vituperado. Ahora estaba colgado en una cruz y estaba orando a Dios por aquellos que le estaban transgrediendo. Esto hizo algo en la vida de un hombre, hermano. Esto cambió el corazón de este hombre. Hermano, la cárcel no cambia a nadie.
La cárcel no cambia a nadie. Los golpes no cambian una persona. Los gritos no cambian a una persona. Por el contrario, este hombre que estaba al lado de Jesús es la evidencia de que entre más se le azotaba, más se le injuriaba, más se le ejercía castigo, más duro se volvía. Más rebelde se ponía cuando normalmente cualquiera pudiera estar pidiendo y clamando por misericordia. Solo una verdadera muestra de amor, hermano, puede convencer el corazón. La Escritura dice que Él dio la mayor muestra de amor que pudo un hombre en la tierra expresar. Él vio la mayor muestra de amor que un ser humano pudiera manifestar sobre la tierra, mi hermano. Eso no era algo natural, eso no era humano, eso era divino, mi hermano. Era Dios encarnado en una cruz, manifestando y expresando su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, hermano. Cuando usted fue salvo, no era un santo. Cuando usted fue salvo, no servía y no ministraba. Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. El testimonio, hermanos, es muy importante. El testimonio de Jesucristo lo cambió a Él. A Él no lo cambió la predicación. A Él no lo cambió un mensaje, no. A Él lo cambió una actitud. Lucas 23:40 dice: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Oiga, hermano, ¿cómo alguien puede reconocer sus faltas sin que se las estén restregando en la cara? Jesús no estaba exhortando, no estaba hablando de lo mal que se habían comportado ellos. Cuando hay una manifestación de Dios, hermano, ¿por qué la actitud? ¿Por qué la actitud de los profetas cuando un ángel o cuando Dios se revelaba a través de un ser celestial o cuando Dios se manifestaba? ¿Por qué esa actitud de ellos, hermano? Siempre de agachar el rostro, de esconderse. Porque cada vez que la presencia de Dios está delante de nosotros, nuestros pecados se hacen patentes, se hacen latentes. Hay un contraste entre el Dios y nuestra propia condición, hermano. ¿A cuánto nos ha pasado que cuando no estamos en condiciones, cuando hemos hecho algo malo y vemos un hermano o una hermana que consideramos espiritual, le evitamos? ¿No nos ha pasado que cuando no estamos en condiciones de pronto y vemos al pastor, el pastor? Pero cuando estamos en condiciones, cuando estamos fervientes, cuando damos testimonio, cuando estamos en nuestro devocional y vemos un cristiano, ¿qué hacemos? ¡Le bendiga, siervo que vive! Aleluya, y expresado. Pero cuando no estamos en condiciones y vemos a alguien que representa alguna autoridad espiritual o representa a Dios, como que automáticamente viene a flote. ¿Qué fue lo que hicimos? Sin que nadie esté ahí con el dedo, señalando, criticando. Este hombre fue cambiado, hermanos. Había un contraste entre la condición, entre la actitud de Jesús y su propia condición. Esto le hizo reconocer su propia condición. Esto le hizo, hermano, confesar su pecado delante de Dios. Él confesó y dijo: nosotros recibimos lo que merecemos. Nuestra condición, nuestra actitud nos ha traído a este lugar. Eso se llama confesión de pecado. Hermanos, sin confesión de pecado no hay salvación. Él fue un hombre que fue salvo, que fue alcanzado por la gracia, por la misericordia de Dios, porque él vio su propia condición, él reconoció su propia condición delante de Dios y la confesó. Caín nunca confesó su pecado, Judas nunca confesó ni reconoció su pecado. David, en cambio,
Salmo 32:5 dijo, mi pecado te declaré. Salmo 51:3 dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. En el Evangelio, hermanos, en la Biblia nosotros hemos escuchado una cantidad de mensajes y hemos oído hablar de la fe de Abraham, de la fe de Elías, de la fe de estos hombres de Dios, pero nunca hemos oído predicar de la fe del ladrón moribundo. Una fe fuerte, una fe firme. ¿Por qué? Porque estos hombres, Abraham, Elías y todos estos hombres de la fe que vemos en el libro de los Hebreos, fueron testigos y de alguna manera participaron de los privilegios de Dios. De alguna manera experimentaron cómo Dios respaldó su condición, cómo Dios respaldó su vida. Pero este hombre no tuvo ninguna experiencia. Hermanos, él no vio el poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos caminando porque hemos visto sanidad en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros estamos caminando porque hemos visto el respaldo de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros estamos caminando porque hemos visto las cosas buenas de Dios? Hemos visto cómo prospera, hemos visto cómo sana, hemos visto cómo cambia a las personas y por eso estamos buscando. Pero este hombre no vio nada, mi hermano, nada bueno. Fue la hora más dura, la hora más triste en toda la vida de Jesús. Estaba colgado, estaba siendo humillado, estaba solo, los discípulos huyeron, no tenía gracia. El poder de Dios no fluía a través de un milagro, no. Era una persona humillada, con la cabeza agachada. No estaba clamando por juicio, por poder, no. Estaba clamando por misericordia. Humanamente hablando, podemos decir que fue el lado más débil de Jesús. Porque cuando hablamos de poder, hablamos de una manifestación muy diferente a clamar por misericordia. ¿Qué de poderoso tiene pedir por misericordia? Él vio lo más duro. Él vio la hora más oscura de Jesús. No había poder, no había gracia. Y la Escritura dice que el mismo cielo se había cerrado para él. Todo lo que él conocía de Jesús, todo lo que él sabía de Jesús, hermano, era un hombre humillado. Sin embargo, viéndolo así, dice la palabra de Dios, viéndolo así, clamó y dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Yo me atrevo a decir que es una fe más fuerte aunque la fe de Abraham, hermano. Yo me atrevo a decir que es una fe más fuerte que aunque la misma fe de Pedro. Una fe que estaba alimentada directamente, mi hermano, por la convicción del Espíritu Santo en su corazón. Él no fue testigo de lo que Dios, él no conocía, hermano, él no entendía. Acuérdate de mí. El ladrón, este hombre moribundo, hermano, realmente vio lo que Jesús le podía ofrecer. Él sabía que había algo espiritual, que había algo eterno, y lo llevó a clamar. Nosotros, en su mayoría, clamamos por algo terrenal. Este deseo de la bendición, de la provisión, del respaldo de Dios en esta tierra, y no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que en la mayoría de nosotros es lo que nos motiva a buscarle. Pero no fue la motivación de este hombre. Él no estaba orando y clamando por una herencia, por unos hijos, por una provisión, por una sanidad. Él estaba clamando por su alma. Dice la palabra de Dios en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a este ladrón? ¿Quién se acuerda qué le dijo Jesús al ladrón?
cierto hoy estarás conmigo. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Yo en varias ocasiones se me viene a la mente, bien, buen siervo y fiel, hermano. Eso a veces produce quebrantamiento. Cuando usted ama la obra de Dios, usted entiende. Gloria a Dios. Yo le invito a que se ponga de pie, mi hermano que me está acompañando en esta mañana. A usted que está allá del otro lado de la pantalla, yo le invito a que cierre sus ojos, a que incline su rostro y oremos a Dios todos juntos. Si usted ha entendido la palabra de Dios en esta mañana, si usted ha entendido el mensaje, va a entender qué tan poderoso, va a entender cuánta influencia podemos tener sobre una persona cuando tomamos la actitud correcta. Si usted siente, hermanos, que Dios le ha hablado en esta mañana, incline su rostro. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas, a través de tu palabra tú nos instruyes, Padre precioso. ¿Cuántos de nosotros, Padre precioso, te hemos seguido por un interés? En esta mañana, Padre precioso, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos corriges y tú nos enseñas, Señor. Yo oro por cada persona que nos escucha, que nos ve en esta mañana, Padre. Tu palabra es poder de Dios para salvación, Señor. Prospérala, Señor, redarguyendo, transformando y libertando cada oyente, Padre precioso, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Que podamos seguir tu ejemplo, Señor. Que podamos seguir, Padre precioso, esa enseñanza, bendito Dios. No seas vencido de lo malo, dice tu palabra, sino vence con el bien y el mal. No te canses de hacer el bien a quien es debido cuando tú tienes poder para hacerlo, Padre. Que este sea un pasaje práctico en cada uno de nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios continúe bendiciendo y prosperando sus vidas. Santo
Gloria a Dios.